Soy el doctor Carlos Alberto Barrera Franco, miembro del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, IMESEN, y hoy tengo el privilegio de moderar esta presentación del libro. Nos honra contar con la presencia de nuestro director, el doctor Rafael Paz del Campo, quien preside este evento académico. Desde su creación el 4 de octubre de 2018, el IMESEN se ha posicionado como un organismo académico de la Secretaría de la Defensa Nacional, formando parte del sistema educativo militar. Desde entonces, nuestro propósito ha sido fortalecer la cultura del desarrollo, la seguridad y defensa nacionales, ofreciendo una educación de excelencia y un espacio académico abierto que promueva la investigación basada en enfoques innovadores y principios institucionales fundamentados en el trabajo colaborativo, el pensamiento estratégico y crítico. Uno de nuestros principales objetivos es involucrar tanto a civiles como a militares en el análisis y la reflexión de los asuntos estratégicos a través de nuestros programas de doctorado y la formación de investigadores. Además, nos esforzamos por difundir la cultura del desarrollo, la seguridad y la defensa nacionales con alcance a todos los niveles de la sociedad, mediante la realización de diversos actos académicos como el que hoy nos convoca. Dentro de esas actividades, el IMESEN lleva a cabo presentaciones del libro sobre los más relevantes temas relacionados con los asuntos estratégicos, y los cuales pueden seguir en nuestras redes sociales. Hoy nos reunimos para presentar el libro intitulado La Revolución de las Cabezas Agachadas, obra del maestro Pedro Rangel Magdaleno, publicada bajo el sello editorial Porrúa. Como veremos, este libro plantea que en un mundo donde agachar la cabeza solía ser un gesto de sumisión, hoy en día miles de millones de personas la inclinan hacia sus dispositivos móviles. Empoderados con un teléfono en mano, hemos presenciado el fin de la era de la mordaza, el silencio y la resignación. Ahora agachamos la cabeza para elevar nuestra voz, derrocar gobiernos, impulsar leyes, organizar protestas, luchar por nuestros derechos, informarnos y construir comunidades. Este libro, plantea el autor, es basado en el análisis de un fenómeno global que está en sus primeros pasos, impulsado por el uso masivo del Internet y los dispositivos inteligentes. Aborda profundos cambios sociales que estamos experimentando, así como el colapso del antiguo orden y el sistema de control. También los riesgos que conllevan para la seguridad nacional, la seguridad pública y la estabilidad democrática. Pero este libro no se detiene en la denuncia de los peligros, sino que también ofrece una hoja de ruta para fomentar la ciudadanía digital y la ciberseguridad. Invita a todos los lectores a empoderarse, a agachar la cabeza y liderar su propia revolución. Este libro nos plantea que estamos ante un momento crucial en la historia y nos presenta una ruta para aprovechar al máximo las tecnologías, en búsqueda de un mundo mejor y más justo. Antes de dar la palabra a nuestros distinguidos invitados, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer en nombre de la comunidad IMESEN y especialmente de nuestro director, el doctor Rafael Paz del Campo, su valiosa participación, la cual contribuye a la materialización de su misión y los objetivos del Instituto, la más alta institución militar de estudios estratégicos de nuestro país. Para iniciar, tengo el placer de presentar a nuestra primera participante, quien es miembro del núcleo académico básico del Instituto. La doctora Luz María Flores Espinosa es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde hizo estudios específicamente en la Universidad Femenina de México. También es licenciada en Enfermería por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. También egresada de la Escuela Militar de Enfermería. Cuenta con estudios de maestría en Administración Educativa por la Universidad La Salle y es doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Norte. A la par de sus estudios formales, ha realizado múltiples cursos y diplomados, muchos de ellos orientados a la actualización permanente y eficiencia profesional de sus funciones, destacando, por ejemplo, curso superior de armas y servicios en la Escuela Superior de Guerra y un diplomado en prospectiva y educación superior, la ciencia y la tecnología en la UNAM. También he de mencionar que es militar profesional, con una amplia experiencia en el campo de la educación, con estudios de pedagogía ejercida ininterrumpidamente desde hace más de 40 años. Recorrió toda una ruta profesional militar hasta alcanzar la máxima jerarquía en su especialidad.
ocupando puestos directivos de administración en la educación y culminando como directora de la Escuela Militar de Enfermería. Actualmente es coronel en retiro. Y también se desempeñó como académica de tiempo completo en la Universidad Anáhuac Norte. Bueno, sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Luz María Flores por un tiempo más de 15 minutos. Muchas gracias, doctor Barrera. Muchas gracias a nuestro general director, señor don Rafael Paz del Campo. Gracias por la oportunidad. Hoy, 28 de septiembre de 2023, es un día de fiesta para el sistema educativo militar, para el instituto y para todos los que formamos parte de la comunidad académica. Uno de los alumnos del instituto de máximo nivel académico presenta una obra literaria, un libro interesante, un producto del conocimiento, de su capital intelectual y de sus experiencias de vida. Es un orgullo presentar por primera vez como único autor a un alumno, al maestro Pedro Rangel. El libro que presentamos, tiene una narrativa inteligente, con la pasión que da esa juventud de esta época y con la fuerza de los nacidos en esa generación ubicada en las postrimerías del siglo XX. Aborda un tema humano, actual, de pertinencia, dentro de nuestras líneas de investigación y generación y aplicación del conocimiento. Pues no se podría concebir la seguridad nacional sin considerar a la seguridad humana, partiendo de la teoría de Maslow, hasta llegar a la ciberseguridad y de la mano el desarrollo nacional, centrado en teorías de las ciencias sociales. Este libro, La revolución de las cabezas agachadas, nos permitió un viaje, nos permite viajar por distintas partes del mundo. Nos hace regresar a la época de las caricaturas de los 60, pues plantea de una manera muy coloquial, muy didáctica, las caricaturas que eran lo contrario a los picapiedras. Los supersónicos. Y cómo los supersónicos ya vislumbraban una caricatura muy prospectiva, porque ya vislumbraban un futuro digital, donde se podían comunicar hasta más allá de la Tierra, establecían comunicación de manera muy, pues muy lúdica, ¿no? Como son las caricaturas. Él nos menciona desde los supersónicos, después nos lleva a los antecedentes del teléfono, pues de lo que él seguramente vivió, ¿no? Las casetas telefónicas, de dónde vienen. Le cayó el 20, ¿se acuerdan que hasta que cayó el 20 podríamos entablar la comunicación, ¿no? Entonces es divertido leerlo. Luego, pues nos da información interesante, como el teléfono que se conectaba a los autos, por ahí de los 80, lo útil que fue para el comentarista Jacobo Zabludowski transmitir todos los daños del terremoto de 1985 de manera móvil, ¿no? Estaba moviendo por toda la Ciudad de México, que era el entonces Distrito Federal, y estaba reportando en vivo todo lo que estaba aconteciendo. Esas son las utilidades, el empleo, las virtudes de la comunicación en el momento. Todavía no llegaba el instrumento que nos ha hecho agachar las cabezas.
Y luego nos hace viajar contando las diferentes momentos de rebeldía social, ¿no? Por diferentes partes del mundo, lugares entre otros como un pueblo olvidado en Túnez, al norte de África. Con la inmolación del joven Mohamed Bouazizi, que da origen a la primavera árabe. La fantasía, perdón. Después nos narra la fantasía de Hollywood en Estados Unidos, lo que creemos que es fantasía y cómo la realidad golpea a veces la cara, ¿no? Con el movimiento Me Too, la Francia rural hasta París con los chalecos amarillos, entre otros movimientos, que nos narra el maestro Pedro en su libro. Otros de los datos que me llamaron la atención por el perfil, cómo el instrumento que nos hace agachar la cabeza ha sugerido hasta alteraciones en la anatomía del individuo, no por la deformación que se genera al inclinar la cabeza, sino porque hay profesores que dicen, mis alumnos tienen brazo, antebrazo y celular. Muy entretenido su narrativa. Con el acelerado uso de Internet en la primera década de este siglo, cómo nace Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter y los smartphones. Las tecnologías de la información y las comunicaciones se han constituido en grandes facilitadores de la vida. Y siempre, en repetidas ocasiones, aun cuando menciona que los instrumentos digitales han servido para incrementar las luchas sociales, no dice, hace la aclaración que no son los culpables, no son los medios masivos de comunicación, no es el inclinar la cabeza por el instrumento lo que nos lleva a las luchas sociales. Las causas son otras. Todos conocemos lo que en un momento dado genera la inconformidad. Esto ha facilitado la comunicación y la conciencia, crear o despertar la manera de manifestar esa conciencia social que muchas veces está callada. Bien. El tema del libro, podríamos decir que no acaba. Habla de los teléfonos móviles y las redes sociales y se cuestiona qué rol juegan. Y la respuesta es, ¿qué rol juegan los teléfonos móviles, las redes sociales en el mundo actual? ¿Qué rol juegan en los movimientos, en las revoluciones y en la transformación social? Y el rol que juegan es absoluto. Constituidos como herramientas virales de protesta social espontánea, masiva, popular, incluyente, de carácter nacional en su mayoría hasta ahora. Pero las mismas redes han hecho que se hagan, que traspasen las fronteras y las regiones, como por ejemplo el movimiento Me Too que las mujeres han hecho internacional. Con una visión prospectiva, será cada vez mayor el impacto regional o mundial. En las manifestaciones que se propician a través de las redes, no tienen una estructura vertical, no hay un líder identificado, todos son importantes, las cabezas agachadas, es un fenómeno cultural disruptivo y que se manifiesta en múltiples contextos. El mundo digital refleja ahora nuestra realidad. Las grandes amenazas se encuentran en los diversos ámbitos de la vida humana, llegando a las alteraciones de la salud, tanto física como mental, en las diferentes etapas de desarrollo. Entre otros, lo que ha ocasionado el uso del celular
debemos reconocer que sí tiene muchas bondades, ha dejado a un lado la atención personalizada de los padres a los niños en edad preescolar, pues se los dan como instrumento de distracción o como la niñera. El celular o la tablet hace las veces cubre la ausencia materna. En las relaciones interpersonales, de pareja, de familia, todos sabemos lo que ha ocasionado. En el campo laboral, en los diferentes grupos sociales, lo mismo promueven el amor que el odio en las redes sociales. La inseguridad, la delincuencia, permite el anonimato, y con ese anonimato se despierta el demonio que todos llevamos dentro. Las diversas formas de extorsión, se han alterado diversas teorías de la buena y sana convivencia, de las normas sociales, la pérdida de la identidad, de la privacidad e incluso de la intimidad personal. También dentro de las cosas que no son positivas del instrumento que nos hace inclinar la cabeza es que constituye un signo de estatus económico desde temprana edad, la falsa percepción de ser aceptado en las redes a través de un like. Y bueno, podríamos hablar del impacto en los diferentes campos de la vida. Pero quise mencionar de manera especial el impacto que tiene el uso de las redes y sobre todo del teléfono celular en el campo de la educación. Al principio, para los educadores, el uso del celular en el aula era una amenaza, porque la verdad absoluta ya no estaba dada por el Magister Dixit. Ahora lo confrontaban con Google. Entonces, el profesor, nos sentimos amenazados de primera instancia. Para el alumno, se constituyó en una ventana de recreo si la clase era aburrida. Y entonces entraba y viajaba y se fugaba del aula. Cualquiera de las dos formas es un distractor en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Actualmente está en discusión, ¿es un auxiliar didáctico? Y entonces, los que presumimos de ser profesores inteligentes, todos saquen su celular y entonces les mandamos un examen en línea, ¿verdad? Y lo utilizamos como un recurso o como un instrumento, como una herramienta que nos sirve lo mismo para aprender, para reforzar los aprendizajes, que para evaluar. Bien, pero todavía no hay modelos educativos explícitos que lo señalen, y menos en la educación básica, lo que hace necesaria una reflexión al mundo de significados del individuo actual, de la persona actual en sus diferentes etapas de desarrollo, del niño, ese niño que ha sido estimulado desde el seno materno, que ha nacido con la pantalla, con la luz con el pantallazo en los ojos, y así se arrullan, y así han aprendido a arrullarlo. Esos son los niños que están llegando, pero hay una disparidad, esa tecnología no ha llegado a todos. Entonces, es necesario cuestionarnos, hacer un momento de reflexión. En Suecia, por ejemplo, actualmente el Estado, dentro de una de sus políticas, ha eliminado el uso de instrumentos digitales para los niños. Porque se hizo una investigación y ellos sostienen que no se desarrolla el cerebro izquierdo de manera adecuada en el proceso de lectoescritura. El escribir y el hacer caligrafía no solo servía para desarrollar una bonita letra,
tiene que ver con el desarrollo de habilidades psicomotrices, así como manipular la plastilina. Todo eso tiene que ver, bueno, el recreo actualmente en las escuelas, donde no, sobre todo de educación básica, donde no les permiten el celular en clases, entonces el recreo se constituye la hora de la pantalla y de manera obsesiva los niños están buscando el recreo y entonces ya no hay descanso, porque si el recreo tenía dentro de sus objetivos el descanso visual, ahora siguen ahí. Entonces, todo ese estado de cosas que está generando, el inclinar la cabeza, inclina la cabeza, el niño, el joven, el adulto, todos inclinamos la cabeza y es necesario replantearnos modelos educativos, normas laborales, normas de convivencia. Hemos empezado en el núcleo familiar, algunos, sobre todo de las generaciones pasadas, a ver, en la cena todos guardan su celular. Y entonces, pues es un momento de angustia para muchos, porque es una prótesis de la que no te puedes desprender, estar inclinando la cabeza. Finalmente, si plantea retos en la educación, hay mucho que hacer, sobre todo ahora que se habla de las carreras del futuro. Deben incluirse dentro de las carreras del futuro y no precisamente, sino de manera general, comportamientos digitales extensivos a toda la sociedad dentro de la educación escolarizada y no escolarizada. Un nuevo modelo educativo que incluya nuevas competencias y el empleo del desarrollo de esas competencias digitales que se han generado al inclinar la cabeza. Quisiera, a manera de conclusión, decir que aún hay tareas pendientes, sobre todo de ciberseguridad, que el maestro Pedro lo señala al final, de regularización de la vida cotidiana. El tema es inagotable y bueno, cierro diciendo que los jóvenes son hijos de su tiempo y estamos frente a una obra literaria de un joven alumno del doctorado que se da en este instituto. Y también al respecto hay quienes dicen que los jóvenes se parecen más a su tiempo que a sus padres. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Luz María Flores por esta valiosa intervención y que de alguna manera nos motiva a reflexionar sobre los efectos de estas nuevas tecnologías, principalmente en el ámbito educativo. A continuación, presento a nuestro segundo invitado, al cual le damos una cordial bienvenida al instituto. Me permito presentar al doctor Ernesto Piedras Feria, quien es director general de Competitive Intelligence Unit, especializada en análisis de mercado y la regulación de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información y las comunicaciones. También menciono que es líder de opinión en medios de comunicación con presencia regular en radio, televisión y prensa escrita. Entre sus participaciones en medios destaca la colaboración que hace con el canal Foro TV, el financiero Bloomberg, la columna semanal Inteligencia Competitiva publicada en el periódico de circulación nacional El Economista, así como la revista Forbes, entre muchas otras. También ha participado como miembro del Consejo Editorial de Gadgets y Negocios de Grupo Reforma. Cuenta con más de 60 libros escritos, coescritos, colaborados, editados y prologados sobre temas de telecomunicaciones, tecnologías de la información y la comunicación, economía creativa e industrias culturales. También, entre sus actividades académicas, destaca su actividad docente como profesor de asignatura desde 1997 en la licenciatura de Economía, en la maestría de Políticas Públicas y como coordinador del Diplomado de Análisis de Mercado de las Telecomunicaciones en el ITAM. Es también profesor de maestría en la Universidad de Guadalajara y coordinador del programa de investigación en telecomunicaciones del CIDE, particularmente de 2002 a 2005.
Finalmente, también comento que ha sido miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, y del Consejo de Participación Ciudadana en el fortalecimiento institucional de Radio Educación, emisora de la Secretaría de Educación Pública. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Ernesto Piedras por un máximo de 15 minutos. Muchas gracias, doctor Barrera, muchas gracias. Pero digo por qué agradezco, porque no es para mucha gente algo normal entrar a un recinto como este, con personalidades tan distinguidas como ustedes, y como ya dijo la doctora Flores, para un evento tan especial como este parto literario que estamos testificando sobre un tema que me apasiona mucho. Muchas gracias por tenerme aquí y gracias sobre todo Pedro Rangel, maestro, por esta invitación, que desde que me la comentó previo a su publicación y luego ya teniéndolo en mis manos y devorándolo y releyéndolo y, como dije, perdiéndole el respeto con el marcatextos y los plumones y doblando las hojas, me emocionó mucho porque el maestro Rangel y yo hemos hablado en varias ocasiones que todos tenemos opiniones sobre estos dispositivos, pero poca es la opinión fundamentada en información primaria, secundaria, fuentes, metodologías, como él lo hace aquí. Entonces, es una narrativa muy fluida la de su libro, que también en algún momento le dije, encuentro los ensayos, pero no encuentro los cortes entre los ensayos. Es un continuo que engancha muy bien en la lectura. Si a mí me preguntaran qué es, igual que la historia se dice que es la suma de los esfuerzos individuales que convergen en una misma evolución, a mí me parece que esta es la biografía del Homo Telecom al día de hoy y al día de mañana. Un poco retomando elementos de los que plantea la doctora Flores, este Homo Telecom necesita esta revisión actual y futura con esta objetividad de los pros y los contras, que en ambos abundan. Pedro habla de la tecnofobia fatalista, que es lo que encontramos muy frecuentemente, pero además yo creo que es innata al ser humano. Hemos mencionado el ejemplo del día que se crea la imprenta mecánica, que dicen, ya mataste al escribano, ya no va a tener empleo. Pero ese día nacen las librerías, la industria editorial, las bibliotecas, la masificación de la lectura. Sí hay costos friccionales de la introducción de tecnologías novedosas, pero el ser humano termina siendo mejor, termina siendo más productivo. Y ahorita entro al tema de la democratización. Redondeo una reflexión acerca de este Homo Telecom en el que nos hemos convertido, el ser humano de la conectividad remota, y pienso, ¿en dónde, y lo dejas muy plasmado, maestro, en dónde estuvo nuestra conciencia por tanto tiempo de la maravilla que nos representan las pantallas a los seres humanos? Yo a veces he pensado que de lo que más nos gusta en la vida son productos que no son directamente de la naturaleza. Quien fuma, le apasiona el tabaco, el vino, el whisky, lo hemos comentado. Pero si me dejan poner un ejemplo personal, yo ya me maravillé cuando un gatito casi recién nacido llegado a casa, le pusimos una tableta, ya no solo la niñera, doctora Luña, sino un gatito jugando en una tableta con una app en la que seguía pececillos en el agua y no se despegaba de ahí. Y luego los niños, y luego los adultos, y luego las cabezas agachadas. Incluso yo digo hoy, yo le creo ya más a Twitter que a mis sentidos. Si yo creo que está temblando, tengo evidencias de que está temblando, me voy a la pantalla y si mis amigos dicen que está temblando, ya reacciono, ya pienso qué hacer. Entonces, hasta me está superando a la naturaleza
propia. Pero yo decía, la suma de los esfuerzos individuales que convergen en una misma evolución es la historia. Y aquí lo que yo encuentro en la obra del maestro Rangel es una narrativa, voy a hacer un juego de palabras, del futuro del Homo Telecom, pero el futuro es hoy, ya no es mañana, ya lo vivimos. Ya la pregunta es, ¿y cómo lo adopto? ¿Y cómo me cuido? ¿Y cómo lo democratizo? Y ahí vienen todos estos ejemplos. Lo dice él, y lo dice varias veces, y lo quiero repetir, nada más para redondear este término de los fatalistas tecnológicos, que es otra denominación que le pone el maestro. No, quien delinque o quien hace cosas buenas no es la tecnología, somos los seres humanos. Y él nos pone muchos ejemplos. Y todavía agregábamos los atentados terroristas de Boston durante la maratón. Sí, se detonaron con celulares, pero no fue la tecnología 3G, 4G la que cometió estos crímenes. Fueron seres humanos. Entonces, como todo, debemos tener esa conciencia, ese marco legal y esa precaución, pero también ese aprovechamiento. Pero a mí me apasiona y yo les digo, ya me rehúso a llamarles nuevas tecnologías, porque decíamos, los satélites llevan más de 6 décadas en el espacio, ya hay hasta cementerios satelitales. El Internet y los celulares tienen más de 3 décadas operando comercialmente. Son tecnologías contemporáneas que evolucionan mucho. Si algo no tiene la tecnología es freno y reversa. Yo veo los mapas ingenieriles de la evolución tecnológica. Ya se está trabajando en los estándares de 6G, cuando todavía no tenemos plenamente, ya no digamos 5G ni 4G en México. Si se valiera hacer un promedio de las tecnologías celulares, México es en promedio 3.6G. Hay regiones que operan en 2G, otras en 3, etc. Y ahí viene esa preocupación de, ¿y lo tenemos todos? Y la respuesta empieza a ser sí. De los 130.3 millones de habitantes que vemos a la fecha en el país, ya hay 140 millones de líneas celulares y 131 millones de teléfonos inteligentes. Y la pregunta es, y ahí quien quiera le comparto un ensayo que hicimos en mi grupo de Pocket Classroom. Previo a la pandemia, decíamos, ¿por qué no lo usamos como un salón escolar para socializarlo? Pero ciertamente hay muchas barreras de poder adquisitivo, de habilidades digitales, de contenidos. Pero regreso a la democratización. Si ustedes revisan, hablando de niveles socioeconómicos, cómo las tecnologías tradicionales penetraron a los diferentes niveles socioeconómicos, la telefonía fija hoy día solo está presente en 17% de los hogares, y hace 10 años era en 8%. El internet fijo también está en un rango bajo de 2 dígitos, 18%. Pero en cambio, todos los hogares tienen capacidad de transmisión, recepción y navegación móvil a todos los niveles socioeconómicos. Y todos navegamos. Si ven el consumo de gigabytes que tenemos, se ha disparado de los primeros días de la pandemia de 1.5 gigas al mes a prácticamente 7 al mes, con marcadas diferencias por edad, por poder adquisitivo, por generación, por supuesto, pero ya está presente. Hoy prácticamente todos tomamos taxis de plataforma, hacemos compras, pedidos de comida, leemos, socializamos, plataformas de ligue, streaming de audio y video. O sea, ese Homo Telecom ya está permeado por estas pantallas que aquí nos documentas, maestro. Entonces, insisto, el futuro es hoy. La pregunta que me gusta mucho, lo que encuentro aquí en blanco y negro y por momentos también en color, por las fotografías, gracias, es ¿qué viene? Y yo
coincido con el enfoque metodológico en no pronosticar a plazos muy largos. No sabemos qué viene tecnológicamente a 5 y 10 años. No sabemos ni siquiera qué tipo de adopción vamos a hacer. Vienen presentándose nuevas plataformas, modificándose las que están, pero sí tenemos ya una visibilidad y una preocupación de lo que tenemos a la vista. Entonces, bueno, no dejar de insistir en este carácter democrático, democratizador, con los riesgos que quedan aquí documentados. Se pueden manipular elecciones, se pueden manipular conciencias, sí, pero vuelvo, no tengamos miedo, cuestionémonos como seres humanos, como Homo Telecom, cómo adoptarlos al respecto. Puntos positivos, muchos. Toda esta capacidad de interacción, de seguridad, hoy es prácticamente imposible que exista un evento de inseguridad social nacional que no quede documentado, y lo sabemos inmediatamente. Nos ha cambiado en lo social, hoy somos otra sociedad, en el aparato económico, como consumidores, también lo dijo la doctora Flores, como familias, como individuos, como papás, como mamás, pero ha habido efectos que a veces nos pasan desapercibidos, y pongo otro ejemplo. Al inicio de la pandemia, la OECD anunció que su pronóstico de caída del Producto Interno Bruto en México, aquí hablo como economista que soy, no es perfecto, iba a alcanzar 36% en el 2020. La caída fue del 8%, que es muchísimo. ¿Sí? Apenas estamos alcanzando a recuperar esos 8 puntos porcentuales. ¿Qué hizo que el pronóstico inicial de la OECD se equivocara en ese rango de 28, entre 36 y 8? Que no consideró esta revolución de las cabezas viendo hacia abajo. No, consideró una economía que era analógica, no una economía o una sociedad que siguió estudiando, trabajando, haciendo comercio electrónico, comercio móvil, socializando, etcétera, con esta conectividad potenciada. Me aterra pensar cómo transcurrió la pandemia alguien que no haya tenido estas capacidades de conectividad, porque tuvimos entretenimiento, fiestas en línea, que no son lo mismo, pero actividades económicas y productivas. Entonces, se sostiene esta preocupación de que todos la tengamos. Entonces, leo este libro, repaso nuestra constitución política y entiendo por qué está este artículo desde hace 10 años que dice: la conectividad es un derecho básico del ciudadano mexicano. Y luego debemos repasar qué es conectividad. Tener una pantalla y un celular no es conectividad. Tener habilidades digitales no es conectividad. Tener el poder adquisitivo para adquirir tiempo aéreo no es conectividad. Tener cobertura de señal en 3G, 4G, 5G por sí solo no es conectividad. Es el conjunto de estos eslabones que hacen la cadena de la conectividad que tenemos que seguir repasando, como también lo haces aquí, que todos lo tengamos en el país, porque si no, lo que algún día en la década del 60 se determinó como los dos Méxicos, que por momento, aquel del beneficio de la opulencia, y comentábamos el crecimiento de la clase media y las grandes obras de infraestructura, pero aquel que carecía de estos beneficios, hoy por momento se habla de 3 Méxicos, de 5 Méxicos, pero tenemos que cuidar que no incurramos en ese otro México que no queremos, que sea el de la brecha digital, ¿sí? Que todos tengamos esa misma, no solo conectividad, capacidad y calidad de conectividad, porque si no, las capacidades laborales, sociales, económicas, etcétera, van a estar diferenciadas por GES, y tenemos que garantizar que todos estemos aquí.
Yo terminaría esta parte diciendo, en investigación académica se habla de las ventanas de investigación. Aquí yo me quedo con un sabor de boca del libro, que es un libro que tiene que estar, que inevitablemente va a perder vigencia en 2-3 años por las nuevas adopciones y tecnologías. Pero más que otra cosa, me quedo con él como un mapa de ruta del tipo de reflexiones que tenemos que hacer como gobiernos, como instituciones, como padres de familia, como individuos, por todo este cambio continuo que seguiremos adoptando. Y yo, igual que tú lo haces en el libro muchas veces, dices, rechazo ser un fatalista. Soy un optimista con prudencia y con reflexión. Entonces creo que es un material prudente, reflexivo, pero que nos deja esta tarea de estar incurriendo en esta ruta de reflexiones cada día en lo sucesivo. Recuerden que el cambio tecnológico hoy, a diferencia de tiempos pretéritos, antes los cambios tecnológicos parecían venir cada 3 décadas. Vean el siglo XIX y un día era la telegrafía, la telefonía, el ferrocarril, la máquina a vapor, pero venían espaciados. Trabajando en este sector, teniendo mucha interacción con empresas tecnológicas, cuando alguien me pregunta, ¿qué celular me recomiendas comprar hoy? Y alguien dice, espérate porque el lunes sale tal. Yo les digo, no, compra el que hay hoy. Porque cuando llegues al lunes, viene el otro lunes y ya viene el otro. Y si te sigues con esa lógica, nunca lo vas a comprar. Hoy la tecnología cambia a cada minuto, a cada segundo. Como eso, tenemos que estar regresando a estas reflexiones. Felicitaciones otra vez y muchas gracias a todos por la invitación. Gracias. Agradezco la intervención del doctor Ernesto Piedras, pues sin duda aportan mayores elementos para adentrarnos al tema central de esta obra, y qué mejor desde su amplia experiencia académica y profesional en 2 ámbitos complementarios, ¿no? La economía y los estudios sobre la tecnología. A continuación tengo el honor de presentar a nuestro tercer comentarista de esta obra. Presento al doctor Juan Manuel Aguilar Antonio, quien es investigador postdoctoral en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, CISAN, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestro en Socioeconomía, Estadística y Cómputo Aplicado por el Colegio de Postgraduados, licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad Superior de Estudios Aragón de la UNAM, y bueno, he de mencionar que también es miembro del colectivo de análisis de seguridad con democracia CACED, también forecaster del grupo México de INFER, de Center for Emerging Technologies, CECET, de la Universidad de Maryland, y parte de la red de conferencistas del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, INES, de las Fuerzas Armadas de Guatemala. Es egresado del curso de Desarrollo de Políticas Cibernéticas y de Combate a Redes de Amenazas Transnacionales de las Américas, del Centro William J. Perry, en Estados Unidos, y desde 2013 ha impartido una serie de conferencias y clases sobre relaciones internacionales, ciencia política, estadística, metodología de la investigación y ciberseguridad en diversas instancias como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada y en esta Casa de Estudios INESDEN. Cedo la palabra al doctor Juan Aguilar, hasta por 15 minutos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera dar un agradecimiento a General Paz del Campo por la invitación, a mi colega Pedro, que somos egresados del Centro Perry. Tenemos un gusto estar con el doctor Ernesto Piedras dentro de esta mesa, con la doctora Luz María. Escucharlos es muy iluminador, interesante sus puntos de vista. Y en esta parte, iniciando la parte de la discusión de Pedro, quisiera empezar con la parte de su artículo introductorio. Algo que deben saber por algunas conversaciones que hemos tenido es que Pedro es muy lector de literatura, ha tomado muchos talleres para tener cierta redacción en el ámbito concreto,
Y estas puede ver la forma en que él va narrando la parte concreta de que nos habla de los picapiedra, que nos habla cómo se va a introducir en la telefonía celular, nos está haciendo este cambio, ¿no? Por ejemplo, todavía a los que nacimos a finales de los 80 y de los 90, vivimos esta revolución de ver los tabiques, vivimos la parte de tener que llamar por tarjetas telefónicas, vivimos la parte de los teléfonos, recordamos ese modelo de Nokia azul que era indestructible, ¿no? Y ponía la parte de Snake, y que posteriormente transicionamos a la parte de la innovación de los teléfonos inteligentes. Esto lo narra de una forma muy, muy interesante Pedro, pero posteriormente es un preámbulo, es un marco para podernos hablar posteriormente de cómo se empieza a incrementar el tema de la opinión pública, de la libertad de opinión a través de esta plataforma, que no tiene su revolución en los blogs, en la creación de las páginas, sino concretamente en la parte de las redes sociales. Y en las redes sociales creo que ahí llega y tiene una muy oportuna perspectiva de citar el caso de la primavera árabe. Precisamente cuando empieza el proceso de la democratización de Internet a finales de la década de los 90, con la parte de la popularización de los PCs, y bueno, con la parte de la innovación de poder tener un computador personal en nuestra casa, empieza a crearse este fenómeno en el ámbito concreto de que pensamos que el Internet es el nuevo promotor de la libertad de expresión, es el nuevo promotor del discurso, es una biblioteca de Babel infinita a la cual vamos a poder acceder al conocimiento. La problemática empieza es que no todas las intenciones que se realizan a través del Internet son buenas. Y precisamente hay un ensayo muy interesante de John Palfrey, que es académico de la Harvard Law School, que habla sobre lo que se llama el proceso de regulación de Internet. Nos habla de 4 fases. Precisamente cuando el Internet empieza a ser muy, muy popular, en el 2005, empiezan a suceder actividades ilícitas, empiezan a haber ciertos controles que tienen que imponer los gobiernos. La primera actividad controversial que es a través del Internet, de la difusión de pornografía, pero posteriormente luego también tenemos para la parte de trata de personas, tenemos la parte, por ejemplo, de ventas de estupefacientes, etcétera, etcétera. Y creo que esto es muy interesante poner en paragón, porque precisamente lo que pasa con las grandes redes sociales a las cuales hace alusión Pedro, que causan estas revoluciones sociales, son un promotor, un incentivo para poder hacer estos discursos sociales. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, que yo quisiera denominar que pueden ser como redes sociales de primera generación o de primer orden. Y precisamente cuando Mark Zuckerberg lanza la parte de Facebook de su dormitorio en la escuela de Harvard en el año 2002, él lo hace con una intención pues, de hablar sobre chicas, promover la parte de la discusión entre los estudiantes de la universidad, pero no llega a entender el alcance que puede tener esta red social en el impacto del mundo. Y posteriormente, 10 años después, o 9 en el 2011, la primavera árabe, vemos que Facebook es un promotor para derrocar un gobierno autoritario, en el caso concreto de Túnez, o en el caso concreto de Egipto, con la caída de Ben Ali. Ahí, por ejemplo, podemos decir que tenían una visión muy sesgada en el ámbito concreto de entender los límites que tenía esa tecnología estos dos países, porque hay otros casos anteriores, que podemos ver el caso de China, Arabia Saudita, podemos ver Irán, que desde el año 2012 entendieron el potencial de difusión de información que tenían este nuevo medio de comunicación y precisamente empezaron a hacer filtros para el control de las comunicaciones en el Internet. La primavera árabe creo que es ese gran episodio en el cual podemos ver cómo se va o puede armar una revolución social y cómo se puede armar la parte concreta de transformar un gobierno autoritario, en el caso concreto, a un país que desea transicionar de un modelo político. Luego nos empieza a contextualizar con el 132, el 15M, MeToo, los chalecos amarillos, pero estos casos creo que no alcanzan la pureza de esa convocatoria de libertad de expresión que tuvieron estos dos episodios. En el caso concreto, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, las protestas de Black Lives Matter, los chalecos amarillos, podemos ver que incluso las redes sociales se vuelven un arma de doble filo. Los manifestantes empiezan a hablar cómo se van a organizar, por qué avenidas van a circular, cómo van a organizar la protesta, y eso es algo que ya está viendo la policía, que ya están viendo los elementos de inteligencia del país para poder hacer acciones de contención para reducir o mitigar los efectos de la protesta social. Y entendemos que entrar aquí en la parte concreta, como bien comenta el doctor Ernesto, hacer una parte de una pequeña provocación, una pequeña incentivar a la parte de Pedro, precisamente por la parte de que este libro va a tener una vigencia de unos 3-5 años, pero posteriormente va a tener que renovarse. Y para poder hacer esta parte de abrir las líneas de interés, yo quisiera poner 3 puntos importantes y trascendentales. Tendríamos que ver una visión holística en el primer punto, hablar de que hay una responsabilidad de los ciudadanos digitales. Creo que es muy interesante lo que presenta Pedro al final cuando habla de estos 6 consejos para poder armar tu revolución
digital, pero también tenemos que entender que tiene que equilibrarse con la parte concreta de una regulación también por parte de los empresarios, de los que proveen estas tecnologías como las redes sociales, de quienes manejan y almacenan los datos, y también, por ejemplo, una regulación y un carácter ético de los gobiernos. En el ámbito concreto, por ejemplo, de la ciberseguridad, podemos ver de que los gobiernos hacen vigilancia de la población, hacen reconexión de los datos. Ya tenemos que ver que tienen que guardar un equilibrio concreto en el equilibrio sano de una democracia, de resguardar la privacidad, los derechos digitales y posteriormente el buen desarrollo y fomento de la libertad de expresión. Precisamente en este sentido, creo que tendríamos que hablar qué va a pasar con Facebook y Twitter. Yo creo que Facebook, en mi perspectiva individual, es una red social que ya está superada. Es una red social que ya va en la parte de una red social que poco a poco va a tener cada vez menos usuarios. En el caso de Twitter, bueno, que es X, vemos que está teniendo una transición por el nuevo dueño de la red, que es Elon Musk, pero que, por ejemplo, está haciendo cambios muy abruptos en cómo funcionaba, y algo que está muy arriesgado, y que, bueno, que puede ser positivo, pero negativo para el funcionamiento de la misma, es que desean eliminar a los bots. Y la verdad es que el ecosistema de Twitter ya no puede funcionar sin los bots, por la forma que fue estructurada. Y en ese sentido tendríamos que ver un panorama posteriormente a las nuevas generaciones de redes sociales. Por ejemplo, estamos hablando de Reddit, lo que es Discord, por ejemplo. Son redes sociales poco conocidas, pero que son altamente populares entre los jóvenes y que están presentando dinámicas muy interesantes de interacción entre la sociedad que nosotros todavía no alcanzamos a asimilar. Yo con 32 años veo que mis alumnos usan Discord, usan Reddit, y una digo, bueno, a ver, enséñame cómo es un poquito, pero no me siento en la parte completa de poder utilizarlo, y pueden pasar dinámicas muy interesantes dentro de estos nuevos umbrales de las redes sociales. También, por ejemplo, hablar con la parte de TikTok, uno de los grandes éxitos que no hemos analizado, que no hemos puesto mucho el ojo, que delimita el gran éxito que tiene TikTok, es que se ha vuelto completamente apolítico. Precisamente es apolítico porque no se distribuyen noticias, no se distribuyen debates. Incluso cuando vemos un personaje político como Marcelo Ebrard o el ministro Saldívar utilizando el ámbito concreto de redes sociales, no nos hablan de lo que hace en la Cancillería, no nos habla de lo que hace en la Suprema Corte de Justicia, así que hace un lenguaje en el ámbito de que utiliza ciertas cosas cómicas, formas de poder entrar en contacto con la sociedad, y ese es el éxito realmente que tiene la visión de las redes sociales de los países de China. Eliminar toda la parte política que puede promover la polarización, que puede promover los discursos de odio, que puede promover o comprometer la gobernabilidad, hacerlo un producto completamente de ocio, pero también eso puede hacerlo un producto sumamente exitoso. Y esa parte se perdería un poco porque la gente ya no está hablando de causas sociales, está hablando solamente de lo que le gusta, del regocijo. No es algo que sea inadecuado por esta revolución que tienen las posibilidades de los medios electrónicos que nos plantea Pedro. Se puede perder un ámbito concreto dentro de esta tercera generación de redes sociales. Otro tema que me gustaría mucho invitarte a abordar, estimado amigo, sería la parte de qué pasa con otros países como Irán, qué pasa con países como China, Arabia Saudita, donde precisamente la regulación de la libertad de expresión, la parte concreta de contener los filtros de la discusión, evitan que estos grandes llamados a la parte de la revolución de las cabezas caídas puedan darse. Hay un autor muy bueno en la idea del sexto piso que se llama Yao Qibu, que es un disidente del ámbito concreto del periodismo de China, donde él presenta cómo puede ser muy difícil dar una opinión, incluso en una conversación íntima que podemos hacer a través de servicios de comunicación, como puede ser WhatsApp, Telegram, que uno dice algo comprometedor en contra del Estado, de una figura política, de autoridad. Puede incluso esto ser un incentivo para que pases algunos días en prisión, vinculado a que no hagas una noción de cuestionar el régimen político que se está viviendo. Y en tercera instancia, siento que es muy importante ver que tal vez también abordaras esos otros casos de éxito, donde precisamente estas revoluciones caídas se están dando en México, pero por ejemplo desde una esfera del periodismo. Yo algún tiempo en Cáceres estuve trabajando temas de libertad de expresión y me llamó mucho la atención cómo hay periodistas locales que utilizan las plataformas como Facebook, utilizan las plataformas como Twitter, para dar un discurso que no está dentro de los medios de comunicación masivos, ni siquiera de los medios de comunicación estatales, pero que es el periodista valiente enfrentando la parte concreta del contexto adverso, muchas veces permeado por la delincuencia organizada, y vemos que está utilizando estas plataformas de forma exitosa para la parte concreta de promover la libertad de expresión, de promover el debate dentro de la opinión pública. Y por ejemplo, ahí tenía el caso, por ejemplo, un periodista en Veracruz, un medio informativo que está completamente en Facebook, que se llama La Ligua,
Tenemos la parte, por ejemplo, también de un periodista anónimo en el estado de Guanajuato, que se llama Adolfo Van der Kamp, que él va poniendo toda la parte de las acciones que están haciendo los grupos del crimen organizado que no saldrían de los medios tradicionales. Y, por ejemplo, el lunes recibimos la noticia de que un periodista, en el caso de Sonora, falleció precisamente por ser uno de estos personajes que intentó hacer armar su revolución. Y creo que la parte concreta de esos 6 puntos que pones, estos perfiles los materializan. Y estos perfiles creo que pueden ser muy efectivos, porque si bien tú pones esta leyenda de te invito a hacer la revolución, podemos ver dónde están haciendo esas personas la revolución. Y creo que es algo que debes tener muy presente. Ya hay personas que lo están haciendo, poderlo analizar sea muy efectivo, y que también nos pone una herramienta de cómo todos estos medios pueden servir para promover la libertad de expresión, la discusión, y pues hacer este posicionamiento revolucionario que tú nos das. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Juan Aguilar por esta interesante reflexión sobre el potencial, digamos, que tiene el contenido propio de esta obra, y pues también nos da luz hacia dónde está orientándose el debate sobre las nuevas tecnologías. Para concluir, tengo el privilegio de presentar al autor de la obra que hoy nos convoca, y quien, como ya se mencionó, pues es parte de la comunidad IMESDEN, al estar cursando actualmente el doctorado en Desarrollo y Seguridad Nacional. El maestro Pedro Rangel Magdaleno es maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Es egresado del Programa de Desarrollo de Políticas de Ciberseguridad por el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa, también en Estados Unidos. Ha cursado diplomados en protección de datos personales en la Escuela Libre de Derecho, así como diplomados de Políticas y Seguridad Pública y Seguridad Nacional en la Universidad Nacional Autónoma de México. También resalto que ha sido profesor de maestría en Políticas Públicas en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, México, así como docente en instituciones de educación superior. Cedo la palabra al maestro Pedro Rangel por un tiempo máximo de 15 minutos. Muchas gracias, doctor Barrera. Y bueno, en primer lugar, agradecerle al general director por el espacio y la oportunidad de presentar esta obra aquí en el IMESDEN. De igual manera, agradecer a los doctores por acompañarme en esta presentación, así como al núcleo académico que el día de hoy me acompaña. Un gusto, un honor. Y bueno, de manera muy breve, quiero platicarles la estructura del libro. Y en primer lugar mencionar que este libro, por una parte, en la década pasada, justamente con el lanzamiento de la denominada por los medios internacionales como Primavera Árabe, se empezaron a hacer muchos estudios en los cuales se decía las redes sociales son muy buenas, y entonces digamos que prácticamente fue una década completa de todos sus bondades. Ahora, por otra parte, en la actualidad prevalecen los análisis, como bien comentaba el doctor Ernesto, fatalistas de alguna forma, en el que se les culpa por muchas otras cosas. Entonces, este libro lo que intenta hacer es un balance, es decir, aquí están estas partes positivas, pero aquí también están estos riesgos. Entonces, en primer lugar, el planteamiento es que las telecomunicaciones son habilitadores de derechos fundamentales, y coadyuvan justamente al derecho a la educación, al trabajo, al emprendimiento, pero tengo el texto hace un énfasis en las telecomunicaciones como habilitadoras del derecho fundamental de la libertad de expresión. A partir de eso, justamente, bajo ese contexto, se menciona las causas reales de estas protestas que están surgiendo alrededor del mundo. Yo narro el origen de la Primavera Árabe, el 11 en español, Yo Soy 132 en México, Black Lives Matter, la revolución de los paraguas en Hong Kong, los chalecos amarillos, Me Too. Sin embargo, ha habido otras, ya también los llamados el estallido social en Chile, el estallido social en Colombia. Finalmente, los estallamientos de todos estas grandes movilizaciones sociales, el origen de estas causas no son, por supuesto, las redes sociales. El origen son diversos problemas sociales, estructurales, que tiene cada una de las respectivas sociedades, que tienen que ver con la desigualdad, con la inseguridad, con la violencia machista y otra serie de problemas, llamémosle, estructurales. Ahora, justamente
los teléfonos móviles, las redes sociales, las telecomunicaciones fueron ese habilitador del derecho de la libertad de expresión que de alguna manera anteriormente estaba monopolizada por los grandes medios, por las élites económicas, políticas, y que en el momento en que se democratiza y que empieza las grandes mayorías, entiendas, el pueblo a acceder a ellas, justamente se le da una renovada libertad de expresión y por lo tanto un poder que anteriormente no tenía. Ahora bien, en esta parte positiva que ya se mencionó justamente como uno de los análisis de las bondades, sobre todo de la década pasada, ahora justamente empiezan los retos, los riesgos que también existen. Todos estos riesgos son reflejo de nuestra naturaleza humana y finalmente es pasar las actividades que los humanos venimos haciendo desde siempre del mundo real al mundo digital. Y en este sentido hago distintos ensayos respecto de la polarización, el discurso de odio, el sensacionalismo, la violencia digital, la salud mental, la manipulación, la protección de datos personales y la ciberseguridad. La ciberseguridad como un elemento como un elemento de seguridad a nivel personal, también ciberseguridad como un elemento de seguridad pública y también ciberseguridad como un elemento de seguridad nacional. Entonces, con distintos ejemplos, haciendo referencia a distintas fuentes, argumento justamente que estos riesgos no podemos dar pasos hacia atrás. Estos riesgos tenemos que estar conscientes de ellos y una de las posibles soluciones para que esto este desarrollo tecnológico pueda tener un buen cauce es la priorización de la ciudadanía digital como una política pública de Estado fundamental para el desarrollo democrático y para la seguridad nacional. Es decir, si no se cuenta justamente con una política de Estado de ciudadanía digital, los riesgos mencionados que acabo de mencionar van a representar justamente riesgos importantes tanto para la seguridad nacional como para la seguridad pública, para la seguridad nacional y por supuesto para el desarrollo democrático. Y la ciudadanía digital implica un reto que no únicamente tiene que ver con los gobiernos, sino tiene que ver con un reto generacional. Es algo que tenemos que tener muy presente si no queremos justamente ser tomados por sorpresa de aquellos riesgos que ya los tenemos ahí presentes, pero que en el transcurso de los siguientes años se van a seguir escalando. De esa forma, concluyo, Melvin Kralsberg, el que escribió las leyes de las tecnologías, justamente la primera dice: la tecnología no es buena ni mala ni neutral, depende del uso que le damos en el sentido en que se va a usar, va a utilizar. Entonces, a través del fomento a esta política de Estado de ciudadanía digital, podemos coadyuvar al desarrollo correcto de la prevalencia del Estado, de los Estados, del Estado mexicano, en general de los Estados-nación, y por otra parte, a proteger a nuestras democracias liberales respecto de los riesgos que conllevan. Entonces, ese es el contexto, la estructura completa del libro, que en su título tiene una premeditada provocación de decir: agachar la cabeza siempre representó un símbolo de sumisión, de resignación, de obediencia. Sin embargo, hoy también agachamos la cabeza porque nada más es que volteamos a nuestro alrededor y todo el mundo todo el tiempo estamos ahí inclinando la cabeza hacia nuestros celulares. Sin embargo, hoy agachamos la cabeza y nos informamos, nos comunicamos, hacemos comunidades, aprendemos, podemos emprender y sobre todo podemos ejercer este derecho a la libertad de expresión. Entonces agradezco mucho la oportunidad al INESDEN, a los compañeros de este núcleo académico, y espero que resulte de interés esta obra para todos nosotros. Muchas gracias.
Muchas gracias al maestro Pedro Rangel por su interesante intervención que sin duda complementa las valiosas contribuciones de los comentaristas para dar plena claridad sobre el hilo argumentativo de esta magnífica obra. También agradecemos a la doctora Luz María Flores, al doctor Ernesto Piedras y al doctor Juan Manuel Aguilar por sus reflexiones sobre el contenido de esta obra. Como hemos visto, La Revolución de las Cabezas Agachadas es un libro que nos sumerge en un viaje a través de la transformación profunda que ha experimentado la sociedad en la era digital. Argumenta que durante décadas nuestras cabezas estuvieron inclinadas por sumisión, pero hoy en día agachar la cabeza es un acto de rebeldía y libertad de expresión. A lo largo de sus más de 160 páginas, esta obra nos describe a detalle cómo este fenómeno global ha impulsado la telefonía móvil y las redes sociales y ha permitido derrocar gobiernos, desafiar el status quo y empoderar a las mayorías. También destaca esta obra que enfrentamos desafíos en esta nueva era de ruido y desinformación. La revolución de las cabezas agachadas necesita una ciudadanía digital educada y responsable para preservar su esencia. Así, esta obra del maestro Pedro Rangel promueve el aprendizaje para protegernos de la desinformación y articular el diálogo y la tolerancia. Agradecemos también a nuestro auditorio y a todos aquellos que nos han acompañado en esta transmisión en vivo y a nuestros seguidores en redes sociales. Su apoyo y participación son fundamentales para la difusión del conocimiento en temas cruciales para el Estado mexicano, en temas de desarrollo, seguridad y defensa. Concluimos así esta importante labor académica, pero los invitamos a seguir conectados a través de nuestras redes sociales y estar al tanto de las actividades que desarrolla el INESDEN. No olviden dar un me gusta y compartir esta información, ya que cada interacción contribuye a la consolidación de nuestro pensamiento estratégico y conciencia nacional. Tengan todos una excelente tarde. Gracias.